Hola, hola a todos, mi nombre es Rosy y les quiero agradecer por estar viendo este video. Y como ya saben, aquí está la lista de reproducciones con mucho más videos. Y si es su primera vez viéndome, los invito a que se suscriban, es totalmente gratis y no les toma mucho tiempo. Y así no se perderán ningún video, ya que subo una vez a la semana y cuando me da tiempo subo 2 videos a la semana. Y como ya vieron el título, el caso del día de hoy es muy bizarro, ya que yo no había escuchado nada parecido a esto, pero sin mucho más preámbulo, vamos. En 1995, Steven Plato tenía 20 años y conoció a una jovencita de 15 años por el internet llamada Alyssa. Alyssa vivía en Texas y él vivía en Nueva York. Por una u otra cosa, la relación de ellos siguió adelante y él se atrevió hasta ir hasta Texas a visitarla. Los papás de Alyssa se dieron cuenta y se opusieron totalmente a esta relación. Obviamente ella solo tenía 15 años, todavía estaba en la escuela y este ya era un hombre de 20, pero Alyssa estaba enamorada de este hombre y a los 16 años ella tomó la decisión de mudarse a Nueva York junto con Steven, y ya a los 17 años Alyssa ya dio a luz a su primogénita, a quien le pusieron de nombre Denise. Según Alyssa, después del nacimiento de su hija Denise, la actitud de Steven cambió rotundamente y él comenzó a ser violento, y hasta que ella creía que también abusaba y golpeaba a su hija de tan solo meses de nacida. Y según ella, esta fue una de las razones, aparte también que eran muy jóvenes y eran pobres. Entonces ella tomó la decisión de dar a su hija Denise en adopción. Según ella, pues para que su hija ya no sufriera lo que estaba sufriendo con su papá y también para que tuviera un futuro mucho mejor. Anthony y Kelly Fusco fue la pareja que adoptó a Denise. Ellos vivían en la ciudad de Dover, New York, y después de su adopción ellos le cambiaron el nombre y ya le pusieron Katie Fusco. Alyssa y Steven siguieron juntos y durante su relación procrearon 2 hijas más. Y según Alyssa, con estas 2 niñas Steven no era para nada violento, no los maltrataba ni mucho menos. Mientras tanto, Katy era una niña feliz según sus padres adoptivos, que sobresalía mucho en la escuela, ya que a ella le encantaba dibujar y dibujaba de estos cómics o esas caricaturas, lo cual la hacía sobresalir en la escuela, ya que todo el mundo la tomaba como que una artista porque sí dibujaba muy bien. Y también ella se destacaba por ser una de las activistas del feminismo en su escuela. Ella no daba ningún problema como estudiante ni como hija, era una niña que se dedicaba a sus estudios, que tenía hobbies aparte. Ya para el año 2016, cuando Katy cumple sus 18 años, ella se interesa por saber un poco más de sus padres biológicos, a lo que Kelly y Anthony pues le responden cómo se llamaban, y ella comienza a buscarlos por las redes sociales y los encuentra. Ya para ese entonces Steven y Alyssa ya estaban viviendo en Virginia y recibieron pues la notificación que esta niña Katy los estaba buscando y se comunicaron con ellos, entablaron una conversación y una relación vía redes sociales. En agosto de ese mismo año 2016, Katy decide mudarse a Virginia con Steven y Alyssa. Según Alyssa, la relación entre ella y su esposo Steven ya no iba para nada bien y estaban pues ya separados, pero siempre viviendo en la misma casa, solamente que Steven y ella ya dormían en cuartos separados. Cuando Katy llegó y conoció a la familia, Alyssa la apartó un momento durante esos días y le contó la historia, el por qué ella la había dado en adopción y todo lo que le hacía su papá cuando ella pues era una bebé, a lo que Alyssa pues no le pareció importar, no le dio mucha importancia y dijo que eso ya había pasado. La conducta de Steven cambió rotundamente después de que Katy entró a vivir con ellos. Según Alyssa, él ya vestía pantalones más ajustados, camisetas entalladas y también se dejó crecer su pelo como manera de parecer un poco más joven. Pues esto a ella le parecía raro, pero hasta ahí tal vez una crisis de los famosos 40, que él ya estaba entrando en eso. Pero Alyssa, después de 6 semanas que Katy está viviendo con ellos, se dio cuenta que Steven durmió
en el cuarto de Katy, o sea, en el piso, pero en el cuarto donde estaba durmiendo ella, y que al día siguiente también hizo lo mismo. Cuando ella los increpó y les preguntó qué es lo que estaba pasando, Steven se enojó con Alyssa y decidió irse de la casa, pero también llevándose a Katy, o sea que los dos se fueron de la casa y se fueron a vivir juntos. Y ya para noviembre del 2016, Alyssa pues toma la decisión también de separarse ya definitivamente de Steven y ella también se muda. Pero recordemos que ellos tenían 2 hijas, a lo cual tenían la custodia compartida, a lo que las niñas iban unos días donde el papá, los otros días estaban donde la mamá. Y es para mayo ya del año 2017 cuando Alyssa encuentra en uno de los diarios de su hija de 11 años que ella escribió que su papá las había llamado a la niña de 11 años y a la otra niña de 6 años y les había dicho que de ahora en adelante tenían que llamar a Katy no como su hermana pero como su madrastra. Y también la niña escribió que Katy estaba embarazada, a lo cual en lo que ella escribió, verdad, ella no entendía porque ella estaba embarazada del hijo de su papá, si ellas eran hermanas y ella era la hija. Y cuando Alyssa leyó esto se enfureció y le reclamó a Steven, lo llamó y le preguntó qué es lo que estaba pasando y que si era verdad que Katy estaba embarazada, a lo que él contestó: yo pensé que tú ya lo sabías, nos amamos. O sea que Katy, la hija de él, y él, el papá de Katy, se amaban y iban a tener un hijo juntos. Y Alyssa pues de ahí ella decidió denunciarlos a la policía por incesto. Y ya para el 20 de julio del año 2017, 2 meses después de que saliera ya el divorcio definitivo entre Alyssa y Steven, Katy postea unas fotos en su Facebook diciendo que se había casado con este hombre, o sea, con su papá biológico. Y en esa foto se miraban a una Katy que estaba embarazada, a un Steven que estaba a la par de ella, y a la par de Katy también estaban los padres adoptivos de Katy, que según ellos no aprobaban la relación, pero no les quedaba de otra más que aceptar que su hija quería a su papá biológico. Y también a esa ceremonia o a esa boda también asistió la mamá de Steven. Y cómo ellos logran casarse si son padre e hijo. Ellos mintieron al momento de ir hasta el City Hall o al ayuntamiento, alcaldía, como ustedes le llamen, a firmar los papeles, porque acordémonos que Katy tenía el apellido Katy Fusco y Steven pues Steven Pleiro. Entonces con los nombres no había ningún problema, pero ellos negaron o ocultaron que eran padre e hija. Katy dio a luz a su primogénito, a quien le pusieron de nombre Bennett ese septiembre de ese año 2017. Y la pareja ya se mudó al estado de Carolina del Norte. Pero la felicidad no les duraría mucho tiempo, ya que para enero del año 2018 la policía los arrestó a ellos dos por incesto, porque obviamente ya se dieron cuenta que era un incesto de padre e hija y que había un niño de por medio. Entonces se les ordenó pagar una fianza y también se les ordenó no tener contacto con ninguno de los dos, o sea, alejarse totalmente. Y también al bebé se lo dieron a la mamá de Steven. El abogado de Steven dijo que esto no se trataba de un caso de incesto, ya que se había tratado de una jovencita de 18 años que se le apareció en la puerta a un hombre de 40 años quien estaba teniendo problemas con su esposa, lo cual la relación amorosa que ellos tenían valía mucho más que la relación sanguínea. Después del arresto, Katy se mudó nuevamente con sus papás adoptivos a Dover, New York, y 2 veces a la semana ella iba a visitar a su abuela adoptiva que vivía en Connecticut, y Steven Pleiro, él se quedó viviendo en Carolina del Norte. El jueves 12 de abril del año 2018, y como ya era costumbre, Katy sale rumbo a la casa de su abuela en Connecticut. Ese día su papá Anthony decidió llevarla, ya que pues quedaba 1 hora de distancia. Cuando ellos iban en la camioneta, ya unos 25 minutos de recorrido y pasando ya por la ciudad de New Milford, Connecticut, a eso de las 8:40, ellos dos son abatidos
a disparos de una AR-15 y mientras la policía estaba levantando los muertos que quedaron pues en plena carretera, la policía de Dover, New York, recibió una llamada de la madre de Steven, quien reportaba que su hijo le dijo que ya había matado a su hijo de 7 meses y que ahora acabaría con su propia vida. Cuando la policía llegó, se encontraron que ya estaba un auto tipo pick-up encendido y cuando fueron a ver al conductor ya estaba muerto de un disparo. Este hombre en efecto era Steven Plato. En esa llamada del 911, la mamá de Steven también relata que su hijo habría hecho esto porque Katy había roto su relación con él por teléfono la noche anterior. O sea, que él había intentado regresar con Katy, pero Katy ya no quería estar con él. Entonces él tomó la decisión de matarlo. Y así es como llegamos al final de este caso tan bizarro, como ya les dije. Un caso del cual yo no había escuchado hasta el momento. O sea, un caso que la verdad yo me pregunto pues en qué mundo estamos viviendo. Porque yo sí he escuchado de incestos entre primos, entre hermanos, de la hermana que se va con el marido de la otra hermana, de la mamá que se va con el marido de su propia hija. Y también, no sé si ustedes escucharon de este caso en Brasil, de que el papá se metió con el esposo de su hija. O sea, tenían una relación ellos y la hija lo descubrió. Pero ustedes díganme y comenten que si les pareció, o sea, tan loco como a mí, o si ustedes han escuchado historias mucho más peores, coméntenlo, yo los estaré leyendo. Y sin nada más que hablar, yo me despido, sin antes pues volverles a pedir que se suscriban, porque para mí eso es muy importante. También que le den like, que compartan y nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.